Encantado, Bob, de conocerte y muchas gracias por invitarme a tu casa. Nada, encantado, Rodrigo. Bueno, la primera pregunta que le suelo realizar siempre es la relación que tienes con la verdad, ¿no? Guau, es una pregunta tremenda. Pues creo que tengo una relación con la verdad de búsqueda. Me interesa mucho la verdad, me interesa mucho la verdad que se esconde y me interesa mucho la verdad que a veces surge de ficciones o de imposturas. Creo que la verdad me parece una herramienta fundamental de mi trabajo. Vamos a hablar ahora de tu infancia, ¿no? ¿Qué relación tienes con tu familia? Pues tengo una relación distante con mi familia. Actualmente es buena la relación, tanto con mi madre como con mi hermana, que es la... Pero es una relación... hace mucho que no nos vemos y tenemos un trato cordial, supongo que porque hace mucho que no nos vemos y porque hay distancia. Y con mi hermano menor hace meses que no tengo relación. Tú hablas en algunas partes de tu libro que te construyes gracias a tu familia, que te construyes en contra de tu familia, ¿no? Sí. Y que te pones gafas o te pones la barba para no verte en el espejo y parecerte a tu padre. Sí, porque según han ido pasando los años me he ido dando cuenta de mi parecido con mi padre, que murió hace unos años. Y bueno, es una cuestión puramente biológica, pero he pasado muchos años de mi vida, como tú dices, construyéndome en contra de lo que viví en mi casa y también luchando para no convertirme en eso, ¿no? Y creo que poco a poco lo he ido consiguiendo, pero es inevitable que encuentre rasgos tanto físicos como de carácter que me recuerdan, aunque en circunstancias muy similares. Para empezar, yo no soy padre ni tengo por qué justificarme o dedicar atención o elegir entre mi familia y mi trabajo. Lo que he hecho ha sido convertir mi trabajo y mi vida en dos cosas que van muy unidas siempre. Vale. Hablas mucho de la coralidad en tu trabajo, como Sí. un trabajo en coro. ¿A qué te refieres en eso? Mira, he ido descubriendo que a mí lo que me interesa cuando escribo, cuando elaboro cualquiera de mis trabajos, no es tanto destacar por encima de los demás, sino sentir que formo parte de una comunidad, de un coro, donde cada uno y cada una y cada una tenemos una parte de voz. Entonces me siento muy relajado pensando que no tengo la responsabilidad de tener la palabra definitiva sobre cualquier cosa, pero que a la vez también tengo la obligación o el trabajo de aportar lo que yo sé desde mi espacio. De modo que, porque ya habrá otros y otras que aportarán otra parte y que con el paso de los años o la distancia podremos dibujar el retrato de una época, pero a través de las distintas voces que hemos ido contándola. No necesito el protagonismo, sino saberme acompañado y saber que estoy poniendo mi parte al tiempo que los demás y las demás ponen la suya, de modo que es una sensación mucho más acogedora. ¿Y tú qué crees que discurso va a predominar en el futuro de esta época que estamos viviendo? Yo creo, no lo sé, pero quiero creer que será una época que se recuerde por nuestra resistencia a ser máquinas
y nuestra necesidad de recuperar lo humano, lo presencial, lo grupal, lo emocional y lo verdadero. Hace poco hablabas de que estabas un poco en busca de lo que es el nuevo progresismo, ¿no? Que si el progresismo es la inteligencia artificial, a lo mejor tú te encuentras en contra de ese progresismo, ¿no? Claro, en realidad más bien es el progreso. Es decir, yo no estoy en contra del progreso, pero sí creo que tenemos que replantear cómo usamos las herramientas, para qué nos las han dado, porque tengo la sensación de que cuando nos encontramos con herramientas nuevas, parece que ha sido el tiempo, el futuro, el progreso el que nos ha puesto delante, y en realidad no ha sido sino el capitalismo que nos va tendiendo trampas. Entonces, no es que renuncie al progreso y a las herramientas que nos dan para usar, sino que tenemos que mirar por detrás quién los fabrica, quién nos lo pone en las manos y hackear lo que tenemos para usarlo en nuestro beneficio, en el beneficio humano y de la comunidad. ¿Y es posible hackear esas grandes corporaciones? Creo que sí. Creo que es posible hackearlo desde la palabra, desde la emoción, desde la creación, desde todo aquello que no le resulte rentable. Tú en algunas ocasiones dices que sientes que te han prestado un altavoz, que el altavoz que tienes es prestado. Siempre prestado. Sí, porque hay... Primero porque no me pertenece, porque no soy propietario de los medios de producción ni de los medios de comunicación. Y sé que si estoy en ellos es porque hago un trabajo que les sirve, igual que me sirve a mí. Pero sé que no formo parte de ellos, que no soy propietario, ni siquiera tengo decisión sobre dónde estar, dónde no estar. Simplemente dejo que se use mi fuerza de trabajo para su beneficio y trato de entonces aprovechar esa circunstancia para beneficiar a cuanta más gente mejor. Yo el primero, para tener un modo de vida, pero también a quienes me leen o me escuchan, que puedan sacar una mínima chispa de energía de eso que hago yo para poner en marcha sus propios motores. Cuando hacías un monólogo durante 5 años, sí, hablabas de la relación con el diario público y Robles. Sí, Robles. Sí. Y decías lo malvado que era Robles. Sí. Porque cerró el diario público, ¿no? Sí. Y en ese monólogo, ¿qué contabas? Bueno, contaba lo que sucedió, que Público fue un diario en papel que nació con muchísima ilusión, donde nos creímos libres, donde creímos que por fin habíamos encontrado un lugar donde hacer periodismo digno y acorde con nuestros ideales, y de pronto nos descubrimos utilizados y maltratados por un empresario que solo quería su beneficio. Y la culpa no fue de Roura, la culpa fue nuestra, que nos lo creímos todo y fuimos tontos y no estuvimos prevenidos para lo que se nos venía. En Público escribías una columna diaria. Sí. Sí. Pero luego Público cambió de mano, no cambió de manos porque sigue siendo de Robles, pero te desvinculaste totalmente. Sí. Y pasaste a La Marea, si no me equivoco, ¿no? Sí, creamos La Marea como una cooperativa de algunos ex trabajadores de Público, sí. Claro. Y en La Marea sigues escribiendo, ¿no? En La Marea soy adjunto a la dirección y sigo trabajando. Es un proyecto que me creo, es una cooperativa de trabajadores y de lectores y de inversores con una política muy clara y al tiempo ruinosa, pero que nos hace estar ahí, tomarnos en serio lo que hacemos y entender que es un pequeño medio, pero que tiene que tener una deontología y una responsabilidad que no podemos eludir. Y para mí es un placer.
¿Y cómo observas el futuro de los pequeños medios y si tienen viabilidad a largo plazo? Buah, me encantaría decir que sí, pero creo que al final el futuro de los pequeños medios está en manos de sus oyentes, de sus lectores, de sus suscriptores, de la figura de la cooperativa, pero también temo que al final acabemos pagando por leer o por conocer lo que queremos que nos cuenten. Lo difícil es mantener pequeños medios donde a veces nos atrevamos a escribir o contar cosas que no estén del todo de acuerdo con nuestros prejuicios. Pero sí creo que hay un futuro, que no es un futuro millonario, pero es un futuro de... Creo que en lo pequeño, en los pequeños nodos, en los pequeños grupos está el futuro de todo, el único futuro salvador. Hace tiempo se hablaba con un periódico, la construcción de un periódico como la construcción de una nación, que tiene que haber diversas voces. Sí. ¿Tú crees que en La Marea hay capacidad para la disonancia dentro de la línea editorial? Sí, sí lo hay, y de hecho tenemos una línea editorial bastante plural. Dentro de la revista tenemos constantemente debates sobre aquello de lo que queremos hablar, sobre cómo enfocar las cosas. Lo que no hay es una búsqueda de la espectacularidad, ni del amarillismo, ni tampoco el entender que la diversidad de voces incluye aquellas que van contra los principios básicos de los derechos humanos. Ahí no entramos a jugar nunca. ¿El amarillismo al que te refieres? El amarillismo me refiero a esa necesidad del impacto por el impacto a cualquier precio, sin ningún tipo de antología, sin procesos editoriales serios de contrastar, saber si aquello que vamos a contar puede tener alguna utilidad o simplemente es para beneficio propio, para llamar la atención. Piensa que además la Marea tenemos una política de anunciantes súper estricta, de modo que trabajamos directamente para que nos leen, no para quienes hacen no para quienes pagan publicidad. Yo creo que en los medios ha habido un gran problema, y es que hemos creído que trabajábamos para quien nos pagaba el sueldo, que eran las grandes empresas que invertían en publicidad, pero en realidad siempre tenemos que pensar que trabajamos para quienes leen o ven nuestro medio. Claro. Esto tiene mucho que ver con la precariedad en el periodismo, Sí. que también lo notas en el impacto de las redes sociales, como puede ser Twitter. Y hace unos meses hablaba sobre que Twitter es el fin de la conversación, Sí. y del diálogo. Sí, porque ha establecido un canon. Ha establecido el canon primero de la contención de caracteres, de la necesidad de mensajes sencillos y contundentes, pero también premia la agresividad, premia el odio, premia todo aquello que genera sensaciones inmediatas. Yo hace meses que me cerré mi cuenta en X y vivo mucho más tranquilo, primero porque he aprendido que nada es tan urgente como X nos hacía creer. Segundo, que no tengo por qué tener una opinión sobre aquello, una opinión además visceral sobre aquello que X me plantea, y que puedo tener tiempo para pensar las cosas antes de lanzar cualquier frase o párrafo más o menos brillante. Sí, preparando la conversación me parecía muy relevante la importancia que decías del facto, de intentar callar al otro quedando de forma superior, y más si eran famosos. Me gustaría que desarrollaras más. Mira, es que yo no quiero callar al otro. Yo lo que quiero es mantener una conversación con los demás. Una conversación en términos razonables, amables, a ser posible cariñosos. Creo que esto no consiste en polarizar y en
y en encontrar argumentos con los que rebatir al enemigo, sino también muchas veces consiste en encontrar los matices que nos separan de los amigos y de las amigas, que nos separan de la gente que piensa como nosotros, e ir construyendo un pensamiento donde no lo demos todo por hecho, donde el zasca no sea el triunfo del fin de la conversación, sino que todo tenga una conversación. Pero para eso necesitamos dos cosas de las que cada vez disponemos menos, que es de tiempo y de proximidad. Creo que es muy importante que cada vez nos acerquemos más y hablemos tranquilamente y nos dediquemos el tiempo, y además creo que cara a cara es menos fácil hacerse daño como se hace la gente en X, por ejemplo. ¿Tú crees que somos capaces, la inteligencia artificial va a ser capaz de solventar esto, o tú crees que va a promulgarlo más debido a que es más incendiario y va a haber más gente que caiga en esa red? Claro, yo creo que la inteligencia artificial en realidad no es más que un repositorio de todo el conocimiento global, común, que hemos ido depositando en muchos casos de manera gratuita en las redes sociales, en el formato electrónico, y que en realidad lo único es un gran indexador, pero no es otra cosa, no tiene otra capacidad. Creo que lo demás está en nuestras manos y tenemos que responsabilizarnos nosotros de ello y hablarnos, encontrarnos. Es decir, el mismo caso contigo. Tú me has llamado para hacer una entrevista y yo te he dicho sí, claro, y lo hacemos de manera presencial, porque me parece que mi obligación es hablar con el mayor número de gente posible sobre la mayor cantidad de cosas posibles y abrirme. Es decir, no sé, tú que tienes 20 años, 19, 18, ¿qué edad tienes? 18. 18. No tengo apenas trato con gente de 18, entonces me parece muy importante poder hablar contigo y podernos conocer, pero con lo que eso tiene de dedicar nuestro tiempo un poco también a los demás y establecer la conversación y a conocer los códigos de los otros. Es muy difícil que nos respetemos y nos tratemos con afecto si estamos en la distancia, ¿no? En la Wikipedia pone que eres experto en moda. Bueno, eso es una cosa que no sé quién se inventó. O sea, yo trabajé para Vogue España
y di clases en el Instituto Europeo de Design, pero eso no me hace experto en moda. O sea, me interesa mucho la moda como expresión, me interesa mucho la moda como construcción de la otredad, de la propia identidad, y como juego, y como disfraz, y como vínculo de comunicación, pero eso no me hace experto. ¿Y cómo has intentado crear tu identidad a través de la ropa? Pues mira, siendo muy obvio, jugando con lo que a mí me divierte, con el aspecto que me divierte sin tener en cuenta qué ropa es masculina o qué ropa es femenina, evolucionando hacia la comodidad y la vistosidad para alguien que se mueve en silla de ruedas con movilidad reducida, divirtiéndome al vestirme y dando un primer aspecto de alguien que no impone respeto sino ganas de jugar. Para mí la moda es un puente de aproximación a los otros. Y esa forma de intentar de jugar, ¿tú crees que la has conseguido transmitir al resto de las cosas de tu vida? Es decir, como un juego, la vida. Sí, lo que es un juego con unas reglas complicadas, pero sí, yo intento pasármelo bien todo el tiempo y, y jugar sin hacer trampas. Y esas trampas a las que te refieres, ¿cuáles son? Mira, serían los atajos, serían no hacer mi trabajo con rigor, sería no ser amable con los demás, serían hacer todo lo que hago solo por dinero, eh, no sé, todas las trampas que se nos pone como el ego, la soberbia, el egoísmo, intento escapar de esas trampas, aunque supongo que no siempre lo consigo. Te pusiste el apodo Bob Pop y te quitaste Roberto Enrique. Sí. Lo hiciste para intentar separar, como podríamos decir, un poco la élite con un poco la varieté, ¿no? La variedad de aquí. Mira, en un principio sí fue así, es decir, Roberto Enrique yo pensaba que era el escritor novelista serio y Bob Pop era la vedette, pero al final se ha quedado Bob Pop con todo y me ha enseñado que todo se puede mezclar y me he convertido en eso, una mezcla de todo lo que voy leyendo, aprendiendo, conociendo con todo lo que consigo transmitir a los demás de lo que aprendo de la moda, de la forma más divertida posible. En realidad, yo soy solo un altavoz de todas las cosas que consigo pensar gracias a quienes me hacen pensar. En una entrevista para La Base te denominas como una vedette ideológica. Sí, una vez intelectual. Intelectual. Sí. ¿Cómo llegas a esa fórmula de palabras qué representan? Pues no lo sé, pero de pronto descubro que se puede hacer cabaret con ideas, que el pensamiento puede ser algo divertido, espectacular, sin llegar a ser superficial, y que la inteligencia es un juego muy divertido y una música muy chula para bailar con ella. Eh, Más o menos construyes tu identidad en la infancia a través de Truman Capote, La Bola de Cristal y Gloria Fuertes. Sí. ¿Cómo consigues llegar a esas personas para construir tu identidad? Pues Truman Capote gracias a mi abuelo, que era un gran lector y que me abrió el camino de los libros. La Bola de Cristal y Gloria Fuerte gracias a la televisión, y fueron como puertas que se me abrieron para luego ir alcanzando otras cosas, sobre todo mi afán de curiosidad y mi gusto por el juego intelectual, por el pensamiento como ejercicio, como trabajo en proceso y como un espacio donde uno se encuentra cosas que no espera. Entonces agradezco mucho esas influencias y dónde me acabaron llevando, ¿no? Y Truman Capote veraneaba, por ejemplo, en Galicia. ¿Cómo
yo creo que consigue Truman convertirse en un referente para muchas personas. ¿Cómo crees que, porque la verdad que lo era, Truman consigue permear tanto en la sociedad neoyorquina? ¿Crees que es por su personalidad, por la gente que se le acercaba, por el poder que tenía alrededor? Yo creo que Truman Capote fue un niño abandonado toda su vida, que estuvo buscando atención y cariño. Y, y tratando de demostrar que servía. Y lo hizo a través de la escritura, pero también lo hizo a través de una vida social donde acabó siendo un gran traidor. Y yo creo que Truman Capote, además de como influencia literaria, y con eso que tú cuentas que es cierto, que fue un gran escritor, pero también fue una figura pop en toda la época de Warhol, además, que coincidió con ella y que se aprovechó y que potenció, pero es sobre todo un aviso de que no podemos creer que pertenecemos a aquellos lugares que nos acogen para su diversión. Que en el fondo, igual que hablábamos al principio de que yo no pertenezco a los medios de comunicación, yo tampoco pertenezco a los lugares de la alta sociedad donde Truman Capote actuó como un bufón que luego se rebeló y acabó quedándose solo porque creyó que formaba parte de ese mundo. Yo creo que la gran lección de Truman Capote es que tenemos que convivir con los iguales y tenemos que seguir creyendo en la bondad de los desconocidos, como diría su amigo enemigo Tennessee Williams, pero sin considerar que el poder o el capital no nos quiere de verdad, solamente nos utiliza, y Truman Capote fue un gran ejemplo de eso. A mí me gusta hacer paralelismos con Truman y Terence Simoes en España. Sí. Yo creo que se asemejan bastante en muchos puntos. Sí. ¿En qué puntos crees que se asemejan? Pues mira, en la búsqueda de validación y amor constante, en la necesidad de desclasarse para pasar a pertenecer a un mundo donde se olvidan los orígenes, y en la fabulación como forma de supervivencia. Pero la fabulación que va más allá de las páginas. Yo creo que tanto Tennessee Moss como Truman Capote fueron su mejor obra. Y por mucho que tuvieran que pagar un precio enorme por eso. ¿Tú crees que aunque se ascienda económicamente, hay que seguir haciendo esa lucha de clases? Siempre. ¿De dónde proviene? Porque los poderosos y los ricos la hacen constantemente. Yo dije un día en televisión, y lo sigo manteniendo, que si alguien tiene conciencia de clase, esos son los ricos. Y creo que nosotros, como clase trabajadora, también tenemos que tenerlo y entender que somos clase trabajadora porque no somos propietarios de los medios de producción y porque entregamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de la plusvalía que se llevan las empresas, que obviamente podemos tener niveles de vida diferentes porque tenemos tarifas distintas, pero estamos en el mismo barco y no se nos tiene que olvidar nunca. En una pregunta que hacías en el libro, decías cuántos ahorros cuestan los chistes sobre el dolor propio. ¿A ti cómo te ha sido fácil, a través del dolor, contar más o menos, no hacer humor, pero sí contar tu experiencia de una forma diferente, ¿no? Mira, a mí el dolor me ha servido sobre todo para entender y respetar el dolor ajeno y para ser mucho más cuidadoso, por ejemplo, cuando hago humor, porque entiendo que no es que una herramienta puede ser válida para mí, pero no puede ser para otra persona que en ese momento sienta tanta rabia, tanto dolor, que no pueda recurrir al humor. Con lo cual, también entiendo que muchas veces exigir a los demás sentido del humor es, en cierto modo, clasista también. No todas las circunstancias dan para eso. Entonces, me ha hecho más consciente del entorno que me rodea.
Cuando se hizo público el chiste de David Suárez, tú Sí, hablaste de que intentaste salir a la palestra para defender un poco el chiste. sí, lo sigo defendiendo. Eh, y que Twitter no, la gente de Twitter no te entendió. Sí, pero no me importa. Pero ¿por qué crees que no hubo esa comprensión? Porque venció el prejuicio. Un prejuicio que es sobreprotector y luego por otro lado tiene que ver con el tabú del sexo. Entonces me pareció que el chiste que hacía David Suárez, aunque en su planteamiento pudiera parecer mm, escabroso, violento o incluso de mal gusto, tenía algo que lo hacía hermoso y era conceder a las personas con síndrome de Down la posibilidad de una sexualidad libre. Lo interesante de todo esto es que se cruzaba con elementos como pensar que una felación es algo vejatorio y pensar que el sexo es algo sucio. Y creo que lo que planteaba David Suárez en su chiste, más allá del chiste, o sea, es que yo creo que esta cosa tan punitivista que tenemos nos hace perdernos la posibilidad de cuando algo nos incomoda, sentir que es que nos está interpelando y que le tenemos que dedicar tiempo a reflexionar por qué. Pero el tiempo y la vida no nos deja dedicar ese tiempo. Pero yo, que a mí David Suárez me parece uno de los tipos más brillantes que conozco, además he tenido la suerte de coincidir con él durante un tiempo, pero me parece que su exploración del humor incorrecto, incómodo y negro merecería más allá de risas, que también, sino de poder parar un momento y decir, vamos a hablar de por qué esto nos hace gracia o nos incomoda o nos ofende. ¿Qué nos pasa? Yo no me ofendo con las cosas que leo, salvo cuando son directamente insultos o llamadas a la violencia contra... Pero cuando algo me incomoda, siento que hay algo ahí en lo que tengo que pensar y preguntarme por qué me está incomodando y de qué estoy hecho. Y desde dónde me lo estoy planteando y a lo mejor soy menos libre pensador de lo que creo y necesito darle una vuelta. En el libro escribías, mi fantasía sexual se reduce a llegar a llegar a llegar vivo mañana y hacer cosas que me sobrevivan. Sí. Eso lo escribes, si no me equivoco, en 2002 o 2003. Sí, cuando comienza la... Sí, antes de que la enfermedad sea... ¿Por qué llegas a decir eso? Porque siento que va a llegar un momento en el que la enfermedad va a estar mucho más presente en mi cuerpo y en mi vida, y entonces necesito seguir haciendo cosas antes de que no pueda hacerlas. Y que luego, en el fondo, visto desde ahora, no es tan cierto porque pese a la enfermedad sigo haciendo un montón de cosas. Pero sí esa sensación de no quiero todo lo que no pueda hacer ahora en esas condiciones, más adelante va a ser mucho más difícil. Entonces voy a disfrutar y voy a aprovechar lo que puedo hacer ahora. Pero la enfermedad la haces pública en 2019 en Sí, Leitmotiv con sí, Almodóvar. sí. Porque sientes que la película Mátame, creo que no. No, es Dolor y Gloria. Dolor y Gloria es capaz de encarnar lo que a lo mejor lo que estás pasando en ese Sí, momento. tiene un tratamiento hermosísimo sobre el dolor y la creación. ¿Por cómo decides hacerlo en Leitmotiv y con Almodóvar? Pues, mira, es una decisión casi inconsciente, ¿eh? Pues porque, tal como lo conté en la tele, yo me encontré con Évole, me preguntó, yo iba con bastón, me preguntó, yo antes siempre daba respuestas difusas y en ese momento pensé que, ¿por qué no contar la verdad? Y me di cuenta del alivio que eso suponía. Y además de lo cansado que estaba de mentirle a la gente sobre la razón de mi cojera. Y pensé que la televisión también servía para eso, para
contar las cosas y tener que dejar de responder individualmente a las preguntas, sino poderlo hacer como una respuesta global a una pregunta constante. Y además lo hice con Almodóvar porque su película me tocó mucho y porque además tanto él como Andrés Buenafuente, que también estaba ahí en ese momento, habían sido dos personas que me enseñaron a contar cosas terribles con humor y les debía ese ejercicio. Te haces más popular en el programa En el Aire de Buenafuente en el 2009, si no me equivoco. Sí, puede ser. Y creo que lees algunos comentarios en Forocoche que no te parecen suficientemente atractivos. No, me odia persona. Sí. ¿Cómo yo creo que hay gente que le duele mucho esos comentarios. ¿Cómo lo llevaste? Bien, lo llevé bien porque luego compensaban con muchos comentarios muy bonitos en otros lugares. Entonces, al final, el balance era positivo. O sea, que bien. Con Buenafuente estuviste de director de programa, yo creo, ¿no? Subdirector, de sí, subdirector de Leitmotiv. ¿Ese es el tipo de tele que te gusta hacer? Sí, es el tipo de tele que me gusta hacer y sobre todo con una tele muy viva, muy arriesgada en algunos momentos, que llevaba a la contraria a quienes asumían que la tele tenía que ser tosca y de usar y tirar. Y me siento muy orgulloso de esos años de trabajo con Andreu. ¿Qué te parece la nueva etapa que está viviendo Radio Televisión Española, en concreto la 1? Perdón. No te preocupes. Mauro, ¿el café no me lo has puesto? Es que si pongo el café... No te preocupes. No pasa nada. ¿No pasa nada con eso? No. Mira, me parece muy interesante tanto la apuesta por Broncano, por Marc Giró. Creo que se está acercando a una tele pública y plural y acogedora, que es lo que está muy bien para estos tiempos. Yo te vi hace poco hablar de... hace bastante hablar de Sálvame como un alarde al neoliberalismo. Sí. ¿Qué te parece que Radio Televisión Española acoja esa nueva ola? Mira, es interesante porque en realidad lo que va a hacer Televisión Española, creo, es esa forma de hacer tele tan fresca, tan ingeniosa. O sea, una cosa es el fondo de lo que era Sálvame, ¿sí? Y otra cosa es la tele que se inventaron. Y creo que cuando eso se cruza con una necesidad de servicio público y con valores interesantes, puede salir un engendro muy interesante y muy chulo. Y estoy deseando ver cómo funciona. Como crítico de televisión, ¿sí? Siempre dices que la televisión de los 80 era mucho más democrática que la actual. Sí, porque la tele se hacía para todo el mundo. Y ahora solo se hace la tele para la gente que ve la tele. Entonces se encadenan vicios o tics que yo creo que la hacen menos democrática y mucho más de nicho. Te escuchaba hablar de la relación que sentías con Mario Vaquerizo, que estabas orgulloso de que haber conseguido que te retirara la palabra, sí. Por una persona que está a favor del diálogo, ¿por qué crees que es orgulloso eso? Porque precisamente Mario Vaquerizo, que es conocido por ser un simpático profesional, ha decidido renunciar a su simpatía profesional conmigo por cosas que yo he dicho, pero porque creo que él ha jugado mucho a construir un personaje donde se relativizan cosas muy graves y que a mí me parece una irresponsabilidad brutal. De modo que yo seguro de que si yo me siento con Mario Vaquerizo y tomamos un café, nos vamos a reír y ya nos lo llevaremos bien, pero yo con lo que estoy muy contento es de romper con la figura pública de Mario Vaquerizo y con esa necesidad suya de falsa concordia, porque en realidad lo que está haciendo es no entender que no existe la equidistancia. Hay un lugar desde donde se infringe el dolor y un lugar desde donde se sufre, y esa equidistancia me parece terriblemente peligrosa.
Tú hablabas de que lo que sentías cuando veías a Mario Vaquerizo sentado en las mañanas con Ana Rosa. Sí. ¿Crees que Ana Rosa es uno de esos titanes dueño de los factores de producción? Por supuesto. Ana Rosa es una de ellas. Ana Rosa, Ana Rosa tiene que ver con toda la deriva ultraderechista de los medios actuales desde su aspecto de señora moderada que cada vez le preocupa menos parecer. Pero sí que me parece una de las dueñas del mal. ¿Y cuál crees que son los otros dueños de los factores de producción? Pues las grandes corporaciones, desde las grandes tecnológicas hasta los grandes grupos editoriales o los fondos de inversión, fondos buitres que participan de los medios de comunicación. Sí, pero periodistas que estén completamente al servicio de ellos. Claro, es que el problema es que Ana Rosa yo no hablo de ella como periodista, Ana Rosa es una productora. Ana Rosa es una empresa, Ana Rosa es el poder, es la élite y es alguien que no solo quiere beneficios, sino que quiere un sistema en el que pueda obtener todos los beneficios posibles y sin controles. Entonces, claro, es arte y parte, es decir, ella como periodista o como directora de un programa intenta que el sistema se conforme de modo que ella como productora y como empresaria pueda ganar lo máximo posible. ¿Eso es honesto? Creo que no, pero es su modo de operar. Y hablo de Ana Rosa porque creo que es el ejemplo más claro de eso, ¿no? Es decir, que ella marca un tono editorial porque ese tono editorial le viene bien a sus planes de conquistar, voy a decir conquistar el mundo como una malvada, como un gato en los brazos, pero de obtener los máximos beneficios de la sociedad con los menores controles posibles. Cuando estás en Hoy por Hoy, compartes horario, Sí. no en cadena, pero sí en horario temporal, con Federico Jiménez Los Santos. Ah. No te he escuchado casi nunca referirte a él ni a las otras personas. No me genera ningún interés. Estoy lejísimos y además no les he escuchado lo suficiente para tener un criterio. Ni con otros que compartes ni con, por ejemplo, Alsina, ni con Carlos Herrera. Tampoco. No, es que no soy su oyente, con lo cual tampoco tengo autoridad. A Ana Rosa la he visto muchos años porque he hecho crítica de tele, pero a Alsina, a Jiménez Los Santos o a Carlos Herrera no tengo el gusto. Claro. Con Leite, se supone que Buenafuente vuelve a la 1 a hacer un programa semanal, si no me equivoco. Sí, pero no sé nada. Yo sé lo mismo que tú eso, que vuelve. Pero no sé de qué va el programa ni nada. Vale. Y en televisión ahora estás en 59 segundos. Sí. Compartiendo mesa con Gemma Nierga. Sí. ¿Qué tal? Hace poco fue Abuso Infantil, Abuso Infantil, bullying, sí. Con un personaje que no me acuerdo ahora mismo cuál era, ¿Quién fue a dar su testimonio ahora mismo? Pues Vanessa Romero, el primo de Zumosol, sí. El padre de una niña que se suicidó, y una profesora que lleva trabaja mucho con bullying en las escuelas, sí. A ver, yo soy de 59 segundos sobre todo porque está Gemma, que es un espacio seguro y es una amiga con la que yo trabajé en el Hoy por Hoy hace muchos años y con la que me siento a gusto y porque es la 2 de televisión española y me parece un buen espacio donde plantear mis opiniones sobre asuntos. Me parece un buen sitio donde estar. Hablas en Mansos, sacaste la serie Mansos y luego, intentaste producir Mansos 2. Maricón Perdido, sí. Sí, Maricón Perdido, sí. Maricón Perdido 2. No conseguiste producirla. No, pero no me rindo. ¿Tú crees que se debió al discurso que diste en los Goyas, si me equivoco? En los Ondas. En los Ondas. No, se debió a que hubo un cambio en las plataformas y de pronto la euforia y las ganas de arriesgar desaparecieron para algo mucho más convencional y mainstream. Y sentí que yo con Maricón Perdido había
había sido un error del sistema donde me había colado yo, pero que tengo que volver a esperar a que haya una rendija donde volveré a colar, pero no tengo prisa. Soy muy paciente. La serie se construye bajo la pérdida de un objeto importante dentro de una sauna, ¿no? Sí, en el episodio 4, sí. Y se supone que es tu vida más o menos porque tú le das voz en algunas Sí. facetas. Sí, ¿Tú en algunos momentos te sientes identificado o totalmente? sí, o sea, me siento muy identificado sobre todo con las preguntas que se hace el personaje, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre el poder, sobre el dinero, sobre las relaciones humanas, sobre cómo nos aferramos a lo material cuando naufragamos en lo emocional. Sí, yo hace 15 años que saqué Manso, la novela, y sigo sintiéndome reflejado ahí y me sigue representando. Cuando sacas la Manso, muchos actores han vuelto ahora a trabajar con los Javis. Sí. ¿Tú crees que esa puede ser otra nueva vía de producción? Así. No lo sé, yo creo que tenemos universos diferentes y formas de narrar distintas, pero no lo descarto. Vale. Para ti me resulta importante la definición de hogar, ¿no? Y la construcción de uno. Sí. ¿Tú cómo has conseguido construir un hogar o si crees que lo has conseguido construir? Sí, lo he construido pues gracias a mi marido, gracias a los amigos, a las amigas, a las amigues y pensando en la importancia del encuentro, del tú a tú, de la generosidad, de compartir y al final un hogar también es un sitio al que la gente sabe que puede venir a refugiarse. Tú hablas que tienes la suerte de que te paguen por opinar. Sí, ¿Crees que es una suerte o una maldición de alguna forma? es una suerte. Es una suerte y de hecho cuando analizas todo el odio que hay en redes sociales, te das cuenta de que mucho de ese odio tiene que ver con que la gente siente que su voz no se escucha. Y entonces como el odio se ha convertido en un altavoz brutal de los egos, sabe que funciona para hacerse escuchar. Pero creo que toda la porquería, más allá de los bots o de mensajes brutales fascistas, todo el odio o la rabia que hay en redes tiene que ver con que no hemos sabido gestionar una democracia en la que la gente sienta que se le escuche. ¿Y cómo crees que se puede solucionar eso? Pues creando espacios comunitarios donde hablemos y nos escuchemos. Pero ese espacio comunitario, es decir, ¿cómo de grande tiene que ser para abarcar a toda la población? Pues puede ser, no hace falta que todo el mundo escuche a todo el mundo, porque sería un galimatías, pero sí que tengamos pequeños espacios, pequeños círculos, pequeños ámbitos donde sintamos que nuestra palabra sirve para algo. Vale. Cuando te detectaron la enfermedad, hablas de la relación que tienes la relación que tuviste con el deporte. Sí. Que te pusiste a hacer deporte, vamos, como un loco, más o menos. Sí. ¿Por qué crees que te dio esa visceralidad a hacer deporte? Porque me pareció que cuando llegara la degeneración del cuerpo, en cuanto mejor estado me encontrara, más iba a tardar en producirse esa degeneración física. Fue una cosa práctica. Incluso llegaste a hacer deporte dos veces al día. Y a traer 2 gimnasios apuntados. Sí. ¿Y por qué te apuntabas a 2 gimnasios? Pues porque uno era el que tenía al lado de casa para los ejercicios habituales y otro era al lado de la playa, los fines de semana o días con más calma, para poder nadar en una piscina más grande, etc. La relación con el deporte, hablabas de que el diario Marca es un diario económico. Sí, al final todos los diarios deportivos hablan más de dinero que los diarios económicos. El deporte se ha convertido en un grandísimo negocio, solo hay que ver hoy a Piqué declarando frente a un juez y llorando y diciendo que él había sido un héroe para España. Sí, o sea, lo que la gente le atrae del deporte es saber
que mueve tantos millones que se ha convertido en una... en realidad el deporte es una revista de lujo carísima, donde todos los participantes no solo ofrecen un espectáculo físico, sino también económico, de riqueza y de poderío. ¿Tú crees que los deportistas son meramente objetos que no se le pide la opinión, simplemente se lo pide que corran y ya está? Yo creo que los deportistas son mascotas de las marcas que les patrocinan. Y porque hablabas de que igual que no hay deportistas que se denominen comunistas, ni socialistas, ni liberales, por ejemplo, que los deportistas no opinan de nada. Y si opinan es en el retiro. Pero no opinan justamente porque tienen patrocinadores detrás que no quieren generar antipatía hacia su marca. Y si acaso opinan sobre el discurso dominante, que es el mayoritario, el que menos simpatías les pueden quitar. Hablas mucho de la prensa del corazón, la prensa rosa. Sí. Y dices que el hola es el BOE de ella. Sí. Pero también detectas algunos puntos fallidos en ese BOE, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, básicamente no son fallidos para ellos, son fallidos para la construcción de un mundo mejor. Es decir, tiene que ver con el clasismo, con lo aspiracional, con los modelos machistas que también se ofrecen. Tiene que ver con lo institucional como algo a desear. Entonces, en ese sentido, creo que tienen un componente aparentemente inocente, pero que no lo es. Es decir, si dejáramos de entender que la prensa del corazón es frívolo, sino que en realidad está marcando ideología, sería mucho menos peligrosa porque iríamos prevenidos. El problema es llegar a ella pensando que es algo inocuo y no lo es. Tú dices que todos los aspectos de la vida, más o menos, tienen ideología. Todo, sí. ¿Y por qué crees eso y cómo? Bueno, no vamos a decir cómo vamos a quitar la ideología, porque la ideología no es mala. No. Pero ¿cómo podemos conseguir que la ideología algunos hechos en la vida no enfrenten a la sociedad por ideologías? Mira, es que yo creo que la ideología, lo que tenemos que entender es que está en todas partes y que no nos podemos enfrentar a ella de manera inocente. O sea, hay medios de comunicación que perpetúan la ideología dominante. Hay obras de arte que también lo hacen, también otras que se enfrentan. Y no creo que haya que quitarla, pero sí tenemos que dedicarle el tiempo y la energía y la inteligencia suficiente para detectar que eso está ahí y que no nos la cuelen. Básicamente es eso, no pensar que lo normal no tiene ideología, porque lo normal no es más que ideología dominante muy potente y que además pretende perpetuarla. Y está bien que queramos avanzar, pero está bien que cuando nos lo quieren impedir con una ideología que nos empuja al conformismo o a la agresividad frente a los cambios, que sepamos que eso está ahí. Y otra cosa es la posición que queramos tomar, pero que al menos sepamos que eso está ahí. Vale, ¿quieres tomarte el café? No, luego más tarde, no te lo preocupes. Ah, vale. Digo, por si Tranquilo. acaso. Hablas también de que, por ejemplo, el Hola era el BOE, mientras que Lecturas ha conseguido convertirse en la parte telecinquera de las revistas. Sí, ha entendido muy bien ese otro nicho. Pero claro, eso más que ideología tiene que ver con nichos de mercado, con encontrar cuál es tu lugar y tu público. Pero eso no hace que... O sea, también lo telecinquero, lo televisivo tiene muchísimo de ideología chunga. Y creo que también hay que analizarlo. Y no creo que quitar esa ideología chunga vaya a hacerlo todo más aburrido, simplemente exige un poco más de dedicación y de reflexión sobre eso. Nada más volvemos a lo de antes, si hubiera menos precariedad, habría más tiempo para pensar. Y para plantear las cosas de un modo en el que
podamos poco a poco empezar a ampliar la óptica de las cosas que contamos. Por ejemplo, ¿tú crees que Telecinco, cuando estaba realizada por la fábrica de la tele, también tenía ese lado malo? Claro, porque tenía el lado de la prisa y de los resultones. Pero también tenía lados buenísimos de mostrar el otro lado, de pronto tener voces discordantes con lo que había sido los juicios corazoneros de siempre. Creo que había ahí una mezcla de muchos elementos, ¿no? Pero todos interesantes. Cuando hicisteis el monólogo, bueno, que fue Sí. una obra, más o menos, Sí. los dos, hablabas de que estabas fascinado por Terelu y Mar Flores fueran cuñadas, ¿no? Sí, esto me parece que es como que las dos Españas estallan en algún lugar fascinante. Bueno, más cuñadas son consuegras. Consuelo. Y sí, es que me gusta mucho cómo España poco a poco se va haciendo pequeñita y se van tocando muchísimos hilos que en algún momento pensábamos que no iban a coincidir. Y esa endogamia lo hace todo muy divertido. Y a mí me gusta mucho ver esas cosas desde fuera y analizarlas desde una... O sea, a mí también me gusta mucho extrapolar cosas y llevarlas al límite, pero me da la vidilla, sí. Y escribiste un análisis, bueno, un libro Sí. sobre la prensa un miércoles. Sí, miércoles de enero. Un miércoles Sí. de enero. En el cual intentas analizar cómo al final se va tocando toda la prensa, ¿no? Sí. ¿A qué conclusiones llegaste en ese estudio? Pues a que la prensa en general es muy conservadora. Y a que cada vez tiene menos influencia en lo que pasa. Y siempre ya no dicta el discurso ni la agenda, sino que va a la zaga de eso, ¿no? Y por desgracia. Pero me parece que es un factor fundamental. O sea, yo ahora sobre todo soy un consumidor de radio y de prensa digital y cada vez necesito más ese punto de vista reposado de un periodismo que tenga tiempo para reflexionar. ¿Y cuáles son esos puntos seguros a los que acudes para informarte? Pues mira, la SER, aunque esté mal decirlo, El País, La Marea, El Salto, hay un canal alemán en castellano, ¿cómo se llama, Mauro? La Deutsche Welle. Deutsche Welle, que me parece estupendo, y luego de vez en cuando prensa especializada según qué asuntos. Pero cada vez de más prensa que tenga unos protocolos de información y menos ansiedad por el titular. ¿Tú crees que la pérdida de influencia de la prensa en la sociedad es positivo o es negativo? Es negativo. Porque cuando la prensa influía en la sociedad, al menos sabías de dónde salían las cosas. Ahora es muy difícil saber de dónde salen según qué ideas o planteamientos intelectuales. Porque está la amalgama de mensajes, de cadenas de WhatsApp, TikToks, la mezcla se ha hecho mucho más complicada, es como un mole o un curry donde cada vez hay más especias que no identificamos y cada vez es más picante. ¿Tú crees que la prensa digital... España, por ejemplo, es un país donde ha surgido muchos periódicos digitales de pensamientos extremistas, vamos a decir. Sí. Ese amarillismo, ¿tú crees que claramente perjudica? Pero ¿cómo es capaz de permear en la sociedad? Yo creo que en realidad es un reflejo, en realidad es que no están dando a permear a la sociedad, sino de hacer el trabajo a sus amos. Y no solo permear a la sociedad, sino que las cosas dejen de provocarnos preguntas. En que mostrar que cualquier cosa es posible y es legítima, de modo que dejemos de cuestionarnos según qué. Y creo que en ese sentido hacer un trabajo diabólicamente bueno.
¿Y tú crees que va a ser fácil revertir esa situación? No, no va a ser fácil, pero es posible. Y tenemos que asumir que hay que trabajar para eso. ¿Y tú crees que el gobierno tiene un papel fundamental en revertirla? No, ¿O no lo me crees? temo que no. Me temo que el gobierno pues intenta gestionar lo que hay y de la mejor manera posible, entiendo. O sea, yo no creo que pues ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ti. Debería ser, pero sin maldad. Ya me parece suficiente. ¿Tú crees que las nuevas directivas de la Unión Europea sobre medios de comunicación le otorgan más libertad de expresión o la coartan? Yo creo que son sobre todo muy naif, porque cualquier directiva nunca o sea, cualquier directiva al final es susceptible de que alguien busque los atajos para pasar por otro lado, de modo que siempre están muy lejos de lo que se acaba consiguiendo hacer. Me parece que siempre se quedan cortas y siempre se quedan fuera de su tiempo y su lugar. Cambiando de tercio, tú cara sueles decir que estás viviendo en una época de desenfreno, más o menos. Sí, vital, sí. Desenfreno vital. Sí, de pasármelo bien y disfrutar mucho de las cosas. Pero en ese desenfreno vital, ¿tú crees que se encuentra el poliamor? Para mí sí, pero también entiendo que no es para cualquiera. O sea, que es algo que a mí me funciona, pero que no tiene que funcionar a todo el mundo. Y que yo puedo defender emocionalmente, intelectualmente, pero hay a quien no le tiene por qué servir. Entonces, para mí es algo que creo que tiene que ver con una moda de enfrentarse a la vida, pero también me parece que es muy personal y es algo que no se puede imponer. ¿Y por qué a ti te resulta válido? Pues porque creo que soy una bomba emocional. Y porque creo que siempre que me he planteado relaciones emocionales, lo que más he echado de menos ha sido la capacidad de dar todo el amor. No solo de recibirlo, sino de que poder dar todo y que no se quede tirado por los lados, sino encontrar a quien podérselo entregar, al recipiente de ese amor. Y en ese sentido a mí me funciona muy bien. Tú hablas de una aplicación de citas. Grindr, y sí. ¿No crees que esa aplicación es como el X de las relaciones amorosas? No, ni siquiera eso es... A ver, es que al final es una aplicación que volvemos a lo de antes, es decir, es una herramienta que podemos usar como queramos y que se ha convertido en una especie de trituradora de carne. Pero que hay quienes la podemos usar de otra manera y podemos hackearla de otro modo, ¿no? ¿Y tú crees que consigues hackearla del otro modo? Según mi experiencia, sí. En algunos momentos hablas de conversaciones surrealistas en esa aplicación. Sí. ¿Cuál ha sido de las más surrealistas que has tenido? Pues una vez que alguien entró y me dijo que me iba a denunciar por suplantar la personalidad de Bob Pop. Entonces yo dije, pero es que soy yo, y me dijo que no, que era imposible que fuera yo y que me iba a denunciar por suplantar la personalidad de famoso porque alguien tan famoso como yo no podía exponerse en esa red. Y luego me bloqueó y ya no supe más, pero no me ha llegado la denuncia. Pues ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ti.